Eh, ahí está grabando, Gise. Bueno, ahora sí, damos comienzo entonces. Bueno, entonces teníamos la ponencia de Jazmín, que bueno, la pasamos para el final, si se puede conectar, de Luciana, Claudia y bueno, y Andrea, que también sos Andrea Jazmín, son dos Jazmines. Bueno, si quieren, podemos ir arrancando. Bueno, primero bienvenida, ¿no? Bienvenida a las jornadas, gracias por los envíos y por participar y conectarse. Yo soy Roxana Sánchez, con Silvia Garro y Héctor Palomino estuvimos coordinando ahí todo lo que es el eje 12. Con el otro usuario está Giselle Leone, que ahí está, nos está asistiendo con ahí las tareas de grabación, que es mi otra yo, ¿no? Con el otro usuario para poder grabar. Si les parece, podemos ir arrancando. La idea es hacer unos 15 minutos de exposición y luego abrimos a intercambios, que puede ser recuperando los comentarios, si es que pudieron hacer esa lectura cruzada que les sugerimos, y si no, a partir de las exposiciones que realicemos ahora. ¿Sí? Bueno, Jazmín pasa para el final, si se puede conectar después, y entonces arrancamos con María Luciana Nogueira, ¿sí? Percepciones y Buenísimo. prácticas en torno a la organización sindical en 2 fábricas recuperadas del sector industrial de Buenos Aires en la actualidad. Buenísimo. Bueno, buenos días a todas. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo hago? No. Tenés que ir a un cuadrito. Sí. Acá está. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Bueno, en esta ponencia lo que vamos a analizar son percepciones y prácticas de trabajadores y trabajadoras de 2 fábricas recuperadas sobre la función que cumplen los sindicatos de la rama, el rol y la política que llevaron a cabo en los conflictos fabriles y también aspectos de la relación entre dirigencias y bases obreras. Sabemos que las fábricas recuperadas son fábricas que ante el retiro patronal o la quiebra de la fábrica, los propios trabajadores impulsaron acciones de lucha en pos de retener sus fuentes de trabajo, su lugar de trabajo y reanudar la producción bajo su propia gestión. Vamos a partir de 2 casos de estudio. Por un lado en Graucop, una fábrica de la industria pesquera conservera, ubicada en la localidad de Necochea, al interior de la provincia de Buenos Aires, compuesta en su gran mayoría por mujeres, el 90% de un total de 160 trabajadoras y trabajadores. Y por otro lado, la fábrica Madigraf, que está situada en zona norte del área metropolitana de Buenos Aires, donde las mujeres constituyen casi un 30% de la fuerza de trabajo y un total de 140 trabajadoras y trabajadores. Y la característica es que se incorporaron al sector de la producción en la etapa posterior a la recuperación, ya bajo gestión obrera, en el marco de una fábrica que históricamente fue masculinizada. Cuando estaba funcionando bajo gestión patronal había 400 trabajadores y solo 5 trabajadoras. Las preguntas de la investigación principales es cómo perciben mujeres y varones la organización sindical, cómo perciben a las dirigencias, y si es el modo en que intervinieron los gremios en los conflictos por la recuperación lo que define, en parte, los posicionamientos de los trabajadores en torno a ellos. Y para intentar resolver estos interrogantes, nos valdremos de datos de la encuesta obrera que aplicamos en Madigraf en el año 2018 y en Graucop en el año 2021, a una muestra que incluyó 45 trabajadoras y 27 trabajadores de ambas fábricas. Y también recurrimos a análisis de entrevistas semiestructuradas que aplicamos en ambas fábricas entre el año 2011 y el momento de escribir este artículo. Como consideraciones preliminares, partiendo de una gran síntesis escueta del estado de la cuestión en torno a este cruce entre fábricas recuperadas y el rol de los sindicatos en particular,
Lo que vemos es que, Luciana, sí, si querés, pues nosotros nos quedamos en la primera, ¿cómo es? a mí me está pasando. Entonces, si pones, no, tenés que poner modo presentación. A ver, A ver si pasa, no sé bien cómo, ahí abajo está si no, por las solapas no sé cómo hacerlo. No sé por qué no me acuerdo, pero, a ver, ahí ahí, lo vemos, Ahí ahí sí lo vemos, cambió. pero, Y si no, en el modo presentación es el que está al lado del menos, abajo de todo, a ver, donde ves el porcentaje digamos, está de... presentando, me aparece. A mí me parece como que están viendo. Yo ahí la que veo es la de consideraciones preliminares. Sí, Ok, estoy por ahí. Estoy bien. por ahí. Buenísimo, entonces. Retomo. Em, para situar unas consideraciones preliminares justamente de los estudios que abordaron el cruce entre fábricas recuperadas y el rol de los sindicatos, se destaca la gran variabilidad del accionar sindical en estos casos, que contempla un abanico de posicionamientos que van desde el apoyo del sindicato a estos conflictos, el boicot y la indiferencia ante las luchas obreras. Y aquí vamos a retomar una investigación previa, resultados preliminares previos, en donde observamos, situamos y reconstruimos el rol del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia para el caso de Engraucop y la Federación Gráfica Bonaerense para el caso de Mayra. Y para situar cómo fue el rol de los sindicatos en estos procesos, tomamos tres dimensiones centrales. El acompañamiento en acciones legales y judiciales que forman parte de los momentos iniciales de la lucha por la recuperación, el acompañamiento en acciones directas emprendidas por los obreros, fundamentalmente en la ocupación de los lugares de trabajo y las movilizaciones, y la continuidad o no de derechos sindicales posteriormente efectuados los despidos, es decir, la afiliación gremial, la obra social sindical y otros derechos vinculados a la participación obrera en la organización gremial. En ambos casos, el sindicato se mantuvo mayormente indiferente. La única diferencia, no acompañó a los obreros en ninguno de los tres planos, la única diferencia es que en el caso de Engraucop, el STIA sí acompañó en momentos iniciales de la causa judicial, pero luego también se retiró de este plano. Voy a correr la diapositiva. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Bueno, partimos de la pregunta, de preguntas de la encuesta que hacían referencia a cómo trabajadores y trabajadoras percibían la organización sindical. Partimos de la pregunta abierta, de respuesta abierta, ¿qué función debería cumplir un sindicato? Que apunta a una definición general y abstracta del rol de los sindicatos en tanto organizaciones y en su relación con la clase obrera. Tomadas en conjunto, las respuestas que dieron los trabajadores y trabajadoras de ambas fábricas, vemos que pueden ser agrupadas en tres grandes categorías. Por un lado, las que hacen referencia a distintas funciones sindicales orientadas a la defensa de los trabajadores, entre las que se resaltan el apoyo a conflictos obreros, impulsar demandas de aumento salarial, velar por el cumplimiento de derechos laborales, brindar representación legal en disputas contra la patronal, y también el otorgamiento de derechos sindicales como la obra social, útiles escolares para los hijes, descuentos en turismo. Esta fue la respuesta mayoritaria que se expresó en el 80% de trabajadoras y 75% de trabajadores de Madigraf, y también en el 50% de trabajadoras y 33% de trabajadores de Engraucop. Otro grupo de respuestas, en lugar de referirse a la función que cumplen los sindicatos, efectúan una crítica a los mismos, diciendo que, por ejemplo, algunas respuestas que no cumplen ninguna función o que tienen otros intereses. Y en el caso de Engraucop, vemos una tercera categoría que afirman desconocer la función e incluso la propia organización sindical, que se expresa en respuestas como no sé lo que son. Voy a pasar la diapositiva. Bien, ¿quién es? No sé si corrió.
Sí, 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 lo estamos viendo. bien. En el caso de Engraucop, quienes afirman desconocer las organizaciones sindicales y su función son en gran mayoría mujeres y varones que ingresaron a la fábrica luego de la recuperación, un 85%. Y acá lo que vemos es que este nivel de desconocimiento de la organización gremial y de su función expresa cómo, a pesar de la revitalización sindical propia de los años 2003 en adelante en nuestro país, en contraposición a la década del 90, esta tendencia Amor, ¿puedes prender los dos aires? Esta tendencia coexiste con lo que podemos denominar como una ajenidad de los trabajadores con respecto a los sindicatos de la rama. Una ajenidad que se sustenta no solo en la carencia de la integración a los gremios vía afiliación, sino en el desconocimiento liso y llano de su existencia. Y acá vemos cómo la precarización laboral propia de la reestructuración capitalista neoliberal, con la dualización del empleo que la caracteriza en términos de fragmentación de la clase en sectores obreros asalariados registrados bajo convenio y sectores sin registración ni posibilidades de afiliación, influye en esta ajenidad. Porque lo que vemos para explicar, a partir de otros datos de la encuesta, esta ajenidad son, por un lado, las trayectorias laborales de las mujeres que se insertaron a la fábrica luego de la recuperación, que se habían desarrollado o bien en el trabajo doméstico remunerado, o bien en el empleo en el sector de comercio, o eran desocupadas al momento de entrar a la fábrica. Los varones también compartían esta condición de desocupación previa, o bien habían trabajado como obreros de la construcción. Entonces lo que vemos es que los sectores de empleo previo, las trayectorias laborales en los que se habían insertado estos trabajadores, se caracterizan por ser los que a nivel nacional presentan una mayor informalidad laboral, dada por la falta de registración laboral y contratos temporarios o precarios, que guarda relación con la reducción de las posibilidades de afiliación gremial. Y también el desconocimiento de estos trabajadores acerca de la organización sindical y su función nos habla de una carencia de experiencias previas de lucha que implicaron la participación de los propios sindicatos en estas ramas de actividad o lugares de trabajo. Otra explicación del desconocimiento gremial es el predominio de la indiferencia y la ausencia del sindicato en esta fábrica tras los primeros tiempos del conflicto por la recuperación. En el caso de Madigraf, no observamos el desconocimiento de la función del sindicato en ningún caso, lo que correlacionamos con el importante acervo de prácticas militantes previas a la recuperación, tanto por los obreros que venían de Donnelley como por muchos de sus familiares, en su gran mayoría mujeres, que se insertaron luego de la gestión obrera al participar o conocer esas luchas por medio de los trabajadores. En esta fábrica, la presencia de una comisión interna en el lugar de trabajo, con una política combativa que incluyó también la crítica al sindicato, a la Federación Gráfica Bonaerense por la falta de involucramiento en conflictos fabriles, les permite situar en todos los casos al sindicato de la rama como un actor identificable. Y también se vincula con la militancia de las mujeres en el marco de la constitución de una comisión de mujeres años previos a la recuperación, que se mantuvo en el tiempo y cumplió un papel protagónico en el conflicto por la recuperación y en luchas posteriores en la fábrica ya bajo gestión obrera. Y muchas de estas mujeres fueron las que luego se incluyeron en la fábrica posteriormente a la recuperación. Y a la vez, otro factor que puede explicar la discrepancia en las percepciones obreras acerca del sindicato reside en el vínculo entre la conflictividad laboral y la localización geográfica de ambas fábricas. Mientras Madigraf se ubica en zona norte, que es el centro neurálgico de la industria de la provincia de Buenos Aires, caracterizado por una extensa e intensa conflictividad laboral, Engraucop se ubica en una ciudad del interior de la provincia, con escaso desarrollo del sector industrial, y si bien en un estudio previo identificamos que hubo decenas de acciones de conflictos laborales emprendidas por trabajadores, más del 90% corresponde al sector público y no al sector privado al que pertenecen las trabajadoras de Engraucop. Bien, citando las respuestas positivas en cuanto a quienes dicen, hablan de las funciones del sindicato como defender a los trabajadores, observamos diferencias en los tiempos verbales utilizados para responder esta pregunta, realizando un análisis del discurso de las respuestas. Algunos utilizan el tiempo infinitivo, es decir, que el gremio está para defender a los trabajadores. Otros utilizan el verbo en condicional, siendo que debería defender, y otros utilizan adverbios o expresiones que plantean esta condicionalidad, tales como
el sindicato supuestamente acompaña a los trabajadores. Y esto se vincula con el otro grupo de respuestas que directamente focalizan la crítica del sindicato en esta pregunta, que parecieran ser como una continuación de esta puesta en duda que surge en quienes utilizan el tiempo condicional, y aparecen todos los casos vinculadas por la falta de involucramiento y la falta de apoyo en los conflictos por la recuperación y también en conflictos anteriores en la planta. Abordando ahora una segunda pregunta, que es: ¿su sindicato defiende los intereses de los trabajadores?, que a diferencia del anterior apunta ya a los sindicatos de la rama. Bueno, vemos que en Engraucop, por los motivos referidos anteriormente, predomina el no sé, pero también hay respuestas positivas y negativas. Y en este caso, en el Engraucop, la crítica hacia el sindicato es una crítica a quienes ocupan el rol de la dirigencia del mismo, y se destacan dos representaciones centrales. Por un lado, se sitúa en los trabajadores la alianza entre la dirigencia y el empresariado contra intereses de trabajadores, que se sustenta en la idea de prebendas, con explícitas alusiones al pago de dinero por parte de los empresarios a los dirigentes por haber cumplido esta función, y por otra parte remite a la percepción de indiferencia y abandono con que los obreros caracterizaban a la actuación de las dirigencias durante la lucha por la recuperación. En el caso de Madigraf hay una clara crítica a la Federación Gráfica Bonaerense, que se expresa en la cantidad de no en la respuesta, y también se sitúa al nivel de la dirigencia, que sus acciones se basaron en intereses propios. También hablan de la recepción de coimas que sustentan pactos con la patronal. Y también, en este caso, se resalta la disputa entre la dirigencia sindical y la comisión interna opositora como otro elemento que para los obreros explica la falta de apoyo en los conflictos fabriles. Bueno, estos resultados dialogan con lo que otros autores denominaron desdibujamiento de los sindicatos en la percepción de los trabajadores, y también con resultados que hablan de la falta de legitimidad del sindicato y la desconfianza hacia él, analizando también percepciones obreras. Y en el caso de las mujeres, lo que resalta es que también tienen estas percepciones, aunque no eran trabajadoras asalariadas previas en la fábrica, y creemos que esto tiene relación directa con el hecho de que la mayoría son familiares de obreros de Donnelley, de la ex Donnelley, vivieron esas experiencias de lucha previas a través de maridos o parientes en posición de acompañantes, y también su organización en la Comisión de Mujeres y el involucramiento en conflictos fabriles en donde pudieron vivenciar de primera mano la falta de involucramiento sindical. Y por último, vamos a abordar la respuesta a la pregunta de ¿su sindicato es burocrático o democrático?, la que tenían que elegir alguna de estas dos opciones. En Madigraf, el 87,5% de obreras y el 95% de obreros lo definieron como burocrático, y esta respuesta se repitió en 75% de obreras y 100% de obreros de Engraucop. Y este carácter antidemocrático de las dirigencias se sustenta en dos argumentos principales por parte de los obreros. Por un lado, la toma de decisiones unilateral e inconsulta por parte de las conducciones gremiales, por lo cual no hacen parte a los trabajadores de las fábricas en las mismas, y en segundo lugar, que esto se traduce en pactos elaborados en reuniones a puertas cerradas entre la dirigencia y la patronal. En diálogo con ello, esta tensión que se pone en juego en las percepciones obreras sobre las dirigencias sindicales remiten directamente a un concepto que varios autores como Paula Varela, Mauricio Torme, Paulo Giuliani definieron como burocracia sindical. Y bueno, como síntesis para terminar, vemos que en la generalidad de obreros aparece como expectativa la potencialidad de los sindicatos para constituirse como organizaciones que actúen a favor de los trabajadores e impulsen luchas, pero que esta expectativa entra en tensión con prácticas experimentadas con las dirigencias en sus lugares de trabajo, que actúan contrarias a los trabajadores y en defensa de intereses propios, desde un lugar separado y diferencial con respecto a los trabajadores, como lo expresan los conflictos por las recuperaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Justo fueron 15 minutos. Buenísimo. Muy ajustada ahí con el tiempo. Bueno, seguimos.
Claudia. Bien, en mi caso tenía que, nos habíamos cruzado con Jazmín los trabajos para poder analizarlos, así que bueno, yo no voy a presentar, sino que les voy a contar el trabajo que presenté y que tiene un anclaje en una experiencia de extensión crítica que se viene manteniendo en el tiempo desde hace 6 años y que refleja el trabajo principalmente de una organización de mujeres que se llaman Mujeres Canoeras. Para ubicarlas en contexto, yo tengo todo apuntado, cosa de no pasarme con el tiempo y tampoco olvidarme de nada. Les quiero contar que el contexto de trabajo es uno de los 8 puertos, se llama Puerto Vilelas, que tiene la provincia del Chaco sobre el río Paraná, que se separan entre sí en algunos casos por 20, 30 kilómetros y en otros casos por más de 100. Estos 8 puertos también están sosteniendo la estructura de los humedales del Chaco y promueven ciertas tensiones con otras formas de pesca, por ejemplo, la pesca deportiva. Nosotros nos encontramos en un territorio donde la pesca deportiva es famosa por su avance, digamos, sobre los recursos que provee el río, como por ejemplo la Fiesta Nacional del Dorado, del Pacú, del Surubí, etc. También la pesca comercial que digamos, tiene sustento en estos trabajadores, pero que en realidad lo que hacen es acopiar el producto de la pesca y definir los precios. Y como les comentaba antes, las estrategias de aproximación que nosotros utilizamos, en principio fueron la investigación. Comenzamos trabajando en forma interfacultades con una asociación de pescadores surgida justamente en uno de estos 8 puertos, estrictamente masculina, y posteriormente continuamos avanzando en ese territorio a través de procesos de extensión. Lo que yo les traigo aquí es la descripción de los resultados, los avances que estamos teniendo en un proceso de extensión crítica. Es decir, que nuestro trabajo fluye con el latir del territorio y no con la transferencia de conocimientos de la universidad al territorio. Lo que nosotros nos propusimos es mirar desde lo crítico y ver qué más se podía hacer en vista de los resultados que nosotros habíamos obtenido en el trabajo previo de investigación, que la Fundación Proteger de algún modo sistematizó en los siguientes números. Tenemos casi el 70% de la población sin gas y cocinando con leña, casi el 90% sin medios de calefacción ni refrigeración en un contexto donde la temperatura puede llegar a 52 grados en verano. Un 90% de la población no tiene cobertura de salud y en nuestro caso tampoco tienen espacios aproximados, ni aún en este contexto de pandemia, como ser salas u hospitales. El 40% no posee instrucción primaria completa. De hecho, nuestro grupo dejamos de tener, pero teníamos un 50% de lo que se denomina generalmente analfabetismo funcional. Además, el 60% de los pescadores no tiene una embarcación propia, o sea que pescan para otros, y casi el 90% le vende a los acopiadores, que son en definitiva quienes acumulan el pescado y fijan el precio. La actividad entonces se enmarca en lo que se denomina pesca de subsistencia. Y en este contexto muy masculinizado, muy machista, el rol de las mujeres es fundamental y sin embargo había venido invisibilizado a través del tiempo. En la organización de la jornada de trabajo son los varones, mayoritariamente quienes salen al río y se van por una semana o menos días, regresan y a partir de ahí el proceso que ellos realizan es como que tiene un punto final y son las mujeres las que toman
en sus manos el trabajo dentro de ese proceso de la pesca. Ahora bien, estamos hablando de la reparación de los elementos de pesca, el procesamiento, la conservación, el almacenamiento del pescado, la venta directa de los productos y sin embargo, la denominación es los pescadores. O sea, el que pesca es el varón, el importante en este proceso es el varón, las mujeres no son reconocidas en sus tareas de cuidado ni tampoco en la reproducción del propio proceso productivo. A la vez son quienes sostienen las relaciones sociales en el marco de las organizaciones locales y territoriales. Básicamente el territorio, la mayor fortaleza que tiene justamente es en que las relaciones sociales se sostienen por las mujeres y son preservadas gracias al trabajo invisibilizado de las mujeres. Son ellas los que establecen los vínculos entre su comunidad y el capital, digamos, urbano, a quienes pueden dirigir los bienes que producen, y a la vez también son quienes sostienen la identidad cultural de la comunidad de los pescadores, son quienes transmiten a través de sus procesos comunicacionales las formas de vida, las formas de trabajar, de vincularse, los vínculos con el medio ambiente, y son ellas las más permeables respecto de los procesos de enriquecimiento de esas mismas relaciones. Mujeres Canoeras, así se llama la organización con la cual trabajamos, nace en el año 2013 con la idea de contar con una organización que les permita obtener recursos extraordinarios, digamos, provistos por políticas estatales, por ejemplo, para comprar canoas, para mejoramiento de las unidades productivas de pesca y a la vez para tener asidero o asiento de los programas sociales. Es así que se conforman en principio como una organización de vecinas y luego adhieren al movimiento Evita. En este proceso, digamos, dadas las características culturales, por un lado, de las mujeres canoeras y organizacionales, por otro lado, del movimiento Evita, aparecen una serie de conflictos que también tienen un arraigo cultural, ya que las mujeres, por ejemplo, no estaban dispuestas a salir de su territorio a marchar o a hacer algún tipo de actividad. O sea, la idea era permanecer en ese territorio, que es un territorio no lejano, pero sí aislado. Y en este proceso de conflicto con el Evita y el hecho de que Evita haya sido quien tenía el monopolio de los planes sociales, se generó una ruptura en la organización, una ruptura que realmente ocasiona una importante baja de las asociadas y también de los ánimos, digamos, y las motivaciones de continuidad. Fue en este contexto que aparecemos nosotros con nuestra propuesta de trabajar juntos para mirar críticamente ese territorio y proponer una forma diferente de trabajar con los recursos que el río depositaba en la costa en sus bajantes, en principio. Es decir, que el trabajo de las mujeres alternativos a la pesca, ya que el trabajo de la pesca implicaba momentos decrecientes, momentos de bajantes, momentos de veda, digamos, el control socioeconómico, político del territorio de la pesca, donde no precisamente son los pescadores artesanales quienes tienen el poder, los limitaba en el acceso a los recursos. Por lo tanto, había periodos de hambre literal y de dependencia absoluta de las políticas, digamos, de asistencia del Estado. La propuesta nuestra entonces tenía que ver con mirar el territorio y otras formas de propiciar el desarrollo territorial endógeno y surgió el proyecto Orillarte, a partir del que se comenzaron a desarrollar arte y artesanías a partir del material no extractivo, digamos, de lo que el río deja en la costa cuando baja, pero también luego, y por cómo iba
surgiendo el trabajo con la organización, empezamos a entender que la pesca era el trabajo central en la vida de la comunidad y que lo importante sería revalorizar también aquello que ellos ya sabían hacer. En esto las mujeres tenían un rol fundamental porque eran quienes procesaban y comercializaban el pescado. Así que consideramos el arte de pesca y también el arte culinario dentro de nuestro proyecto y nos constituimos como intermediarios en las posibilidades de perfeccionamiento y de comercialización extraterritorial del producto de su trabajo. Todo esto se hizo en un marco condicional de respeto y de revalorización por lo cultural. Este territorio pesquero no solamente es invisibilizado, sino que las miradas sociales que existen sobre él son miradas muy negativas. Es un lugar áspero, marginal, hostil, con mala fama, y sin embargo, estando dentro del territorio nos dimos cuenta de que en realidad era el desconocimiento lo que hacía que se piense de esta manera, y comenzamos a también hacer conocer a través de todo el entramado que la universidad tiene para ello, qué pasaba en ese territorio, permitiendo de este modo la autovalorización de los valores culturales y las experiencias propias de ese trabajo, de esa actividad, para luego generar un mayor entusiasmo en el desarrollo de las prácticas que ya veníamos haciendo en vista del cambio positivo respecto de la mirada y la aceptación de sus productos extraterritorialmente, es decir, en la capital de la provincia, que es Resistencia, que está a pocos kilómetros. Es decir, nosotros logramos de algún modo darnos cuenta, y esto es una reflexión inicial, porque nuestro trabajo de investigación no está centrado principalmente en esto, sino que lo estamos mirando de este modo en este momento porque nos estamos dando cuenta de lo valioso que resulta la sistematización de este proceso, de esta experiencia de extensión crítica que llevamos adelante, y estamos invitando en realidad la investigación respecto de todos los emergentes que vamos descubriendo a partir de la característica del trabajo, del entramado en red que está tejiéndose para poder lograr un desarrollo endógeno a partir del trabajo de las mujeres, de la necesidad de entender el rol fundamental del Estado en todas sus dimensiones, no para la regularización solamente o para la asistencia, sino para la promoción del trabajo, de la cultura y de todo lo que estas mujeres están haciendo en ese territorio. Todo esto late al compás de los ritmos de la naturaleza, provocando además el desplazamiento del hábitat en momentos digamos, de creciente o de bajante, y eso también nos está llevando a nosotros a repensarnos en nuestra formación integral y también en nuestras formas de hacer investigación y de mirar los resultados de nuestro trabajo de investigación. Bueno, eso es lo que les traía para contar. Esperaba que Jazmín pudiera hacer una crítica más profunda respecto de esto, que es un trabajo inicial. Bueno, igual te escuchamos todas, así que te podemos hacer ahí comentarios más, qué sé yo. Muy interesante, gracias. Y muy bien que estuviste dentro de los 15 minutos. Me gusta que no tengo que apurar, no me gusta apurar a mí, entonces me alegra que nos mantengamos así. Bueno, Andrea, ¿seguimos? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Y ya. Yo también voy a exponer, al igual que mis compañeras. En esta oportunidad voy a exponer un trabajo que en realidad esto está en proceso de desarrollo, pero sin embargo, a pesar de eso, tiene aproximaciones y
que creo que es pertinente poder mencionarlas y también visibilizar lo que voy a exponer, ¿no? Ya, entonces el título es Estrategias de las trabajadoras de limpieza pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima para conciliar la vida familiar y el trabajo frente a la precarización laboral. Esto enmarcado principalmente en los años 2014-2018. Entonces, ante la crisis económica de América Latina, se instaura el Consenso de Washington, que esto implica el tema de los ajustes estructurales y reformas laborales, pero que estos mecanismos de fragilidad e inestabilidad permearon en las condiciones de calidad de vida de los trabajadores. Es así que esto se adopta en el Perú la precarización, pero se acentúa a partir de los años 90. Entonces, en el año 1996 se empieza a dar la tercerización por parte de los gobiernos locales. Sin embargo, hay una ley orgánica de las municipalidades que manifiesta que no debería darse esta tercerización, ya que es un trabajo esencial. Es en respuesta a ello que en el 2006 se genera o se crea el sindicato de trabajadores Citobur para poder generar el tema de la defensa de sus derechos laborales. Ante eso también es pertinente poder saber que en este espacio laboral el 70 o el 80% son mujeres, se encuentran en la edad de 25 a 55 años, mayoritariamente son migrantes, madres de familia, madres solteras, y que mayormente trabajan 8 horas diarias y quienes asumen mayoritariamente el trabajo doméstico. La interseccionalidad va a ser muy importante de tenerlo en cuenta acá. Entonces, asimismo también en la brecha del uso del tiempo, la mujer trabaja 9 horas y 15 minutos más que el hombre. Entonces, en ese sentido, a la precarización de la vida se va también a estar relacionado al tema de la ausencia de trabajo decente y el enfoque de género. Y ante ello surge la pregunta de qué estrategias utilizan las mujeres para poder conciliar el trabajo con el tema de la vida familiar, ¿no? Entonces, como hipótesis se tiene que es el tema de la organización sindical, como también la red de apoyo familiar que van a ir generando. Entonces, también es necesario poder tener en cuenta que si bien la mujer ha ido siendo relegada en el movimiento sindical, también los sindicatos se han visto debilitados por procesos de flexibilización. Entonces, ante eso voy a hacer primero un recuento histórico muy breve. Por ejemplo, que sabemos muy bien que la Guerra del Pacífico, acá en el Perú, sabemos que de las mujeres participaron de manera obligatoria en la actividad laboral, a pesar que se vieron enfrentándose, o sea, tuvieron que enfrentar los patrones socioculturales que, digamos, en ese tiempo, pues, pudieron permear en el sentido de las funcionalidades que tenían las mujeres en su campo laboral. Esto es lo que produjo fue, digamos, dentro de la idea de la feminidad o lo femenino, vamos a considerar que estos trabajos que realizan ellas son innatas, no consiste en mucho esfuerzo, digamos, en lo que ellos realizan, en la que ellas realizan, estas mujeres, ¿no? Entonces, esto va a ser justificación para que, digamos, las condiciones laborales sean precarias. Entonces, esto se va a ir dando durante el tema ya desde la Guerra del Pacífico, pues posteriormente la huelga general de jornaleros de Guayas Allá, que es la primera manifestación en la que ellas participan, así también como en la época velasquista, que después va a darse, ¿no? Pero sabemos muy bien que la mujer también cuando participa en los procesos organizativos, ella misma también digamos, va a cumplir roles que tienen que ver con el tema del cuidado y el abastecimiento. Entonces, posteriormente a eso, ya aparece autores como Mianakowski, que van a mencionar el tema, por ejemplo, de la flexibilización que se empieza a dar en los años 90, ¿no? Capogrossi y Whitson, principalmente autores, que nos van a mencionar el tema de que durante los últimos años, si bien ha habido una aproximación de estudios del trabajo doméstico remunerado, no se ha venido dando esto respecto al tema de los trabajos en entornos extradomésticos, es decir, por ejemplo, trabajos de cuidados pero que están fuera del espacio privado, como por ejemplo en este caso el trabajo de limpieza pública, ¿no? Entonces es muy necesario poder ser mucho más rigurosos ahí y también prestar atención a eso. Entonces, las manifestaciones o lo que se va a dar en los campos laborales es que hay rasgos de relaciones laborales de precarización, sumado a ello también la invisibilización de estas mujeres y los trabajos que realizan, la falta de regulación estatal que también hay hacia estas empresas tercerizadas y también a la misma vez los trabajos que realizan
son considerados como una externalización de los trabajos que van a realizar dentro de los hogares, es decir, de barrido, de limpieza, y etcétera, ¿no? Entonces, a la misma vez también se va a dar autores como Balbi y Rueda y de Negri, que van a mencionar el tema, por ejemplo, de que si bien ha habido un aumento de la participación de la mujer en el Perú, esto no ha sido por un aumento de las oportunidades que se ha brindado hacia ellas, sino es debido a la precarización de la vida y más que todo ligado al tema de que los ingresos cada vez han sido menores y es necesario de que pueda haber una complementariedad en esto, ¿no? Entonces, asimismo también autores como Rueda y de Negri nos van a mencionar que las demandas de los obreros como de las obreras hacia hacia, digamos, las municipalidades ha ido aumentando cada vez más. Entonces, de esta manera vamos a tener autores como Guardia y Salazar que nos van a mencionar el tema de que dentro de la historiografía del movimiento sindical, la mujer ha sido relegada en este proceso de lucha, pero sin embargo va a haber autores que, y también que a la vez nos van a reflejar lo que viene ocurriendo, como por ejemplo Carreras, Capogrossi, que nos van a mencionar que ya la lucha sindical se viene dando como un tema central, el tema de la reproducción social, y es lo que se ha venido reflejando en este caso en los trabajadores, en las obreras de limpieza pública. Entonces, asimismo también hay conceptos de la revitalización sindical, como por ejemplo lo toma Freddy Kelly, que es el tema de poder dar una mirada distinta a estos problemas, salir del tema, otras alternativas, el tema de la subalternidad o la alteridad, en este caso, en el sentido de poder considerar, por ejemplo, otras alternativas frente al modelo neoliberal que persiste, ¿no? Entonces, ante eso, voy a brindar algunos testimonios de las trabajadoras frente al tema, por ejemplo, de la situación laboral en la que ellas se encuentran, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que ellas, primeramente, dentro del trabajo de limpieza pública, vamos a tener a personas que se encargan de la recolección de la basura, de la compactación de estas, pero también va a haber las mujeres principalmente quienes ocupan acá, quienes se encargan de la limpieza de las calles, ya sea de baldeo o también ya sea por medio del barrido, y es principalmente en el barrido donde nos enfocamos quienes se encuentran mayoritariamente el 80% de mujeres, que hay que también entender que antes del sindicato y posteriormente al sindicato, las condiciones van a ser muy distintas. Y las condiciones han ido mejorando gracias a la acción y las ideas que se han ido gestando dentro del concepto de revitalización sindical, pero también las condiciones que aún siguen permeando en ella es en torno, primero, por el tema, por ejemplo, de las condiciones laborales en torno, por ejemplo, de que ellos no tienen un lugar para poder almorzar, no tienen un lugar para poder realizar su refrigerio. Ellas, si vemos y caminamos por las calles de Lima, vamos a encontrar que las trabajadoras de limpieza pública se encuentran en cualquier espacio de la calle, comiendo, almorzando, ¿no? Porque no tienen un espacio para almorzar. Ellas, asimismo, también las 8 horas que se establecen como hora de trabajo no son fijas, ellas tienen que estar pendientes y a la vez también atentas a que en cualquier hora de la mañana, tarde o noche se les van a llamar para que puedan cumplir con sus funciones. Asimismo, también vamos a entender que la interseccionalidad en el sentido de, más que todo en el tema de género, las mujeres mismas, quienes son madres solteras, mayormente cogen el turno noche porque son las mañanas y las tardes, donde ellas suelen dedicarlas al cuidado de los hijos. Sin embargo, cuando también ellas mismas o sea, tienen como soporte el tema de las redes de apoyo familiares que puedan generar, asimismo también como el tema del mismo sindicato, que empieza también a generar estas luchas o estas ideas y las mismas que responden a las mismas necesidades de las mujeres. Entonces, en este caso, por ejemplo, las necesidades que ellas mismas han visto es el tema de la maternidad que se dio posteriormente, la lactancia, que también es algo que ellas mismas han visto. A pesar de todas estas necesidades que se van gestando, si bien ellas no se consideran feministas, ellas mismas también lo que plantean es que si bien hay necesidades que se van gestando según sus necesidades, que ellas mismas ven pertinente, es complicado poder darlas ante una ciudad que definitivamente tiene una visión antropocéntrica. Si lo vemos también autores que van a explicar esto desde Bourdieu, de la división sexual del trabajo, ¿no? De la dominación masculina que persiste, una falta desde el derecho de los cuidados que es ausente en nuestro país. No hay una política pública orientada al sistema de los cuidados, por ejemplo. Entonces, asimismo también el derecho al trabajo es algo que sobre todo se cuestiona, ¿no? Porque, digamos, la tercerización dentro de lo legal puede
puede darse como no. Creo que lo principal es el tema del derecho al trabajo y la inestabilidad, como diría Sene, como diría Bauman, que cada vez lo efímero es más pertinente en nuestro país. Entonces, en nuestro país como a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos el trabajo atípico, lo que también genera dentro de la subjetividad de la mujer, a partir también de su origen étnico, porque mayormente todas son migrantes, ¿no? Entonces, y así también mismo la economía del cuidado y también la economía feminista, que te da una alternativa distinta a la economía clásica que que se ha venido gestando y sigue dando, pero que es necesario poder dar otra mirada ante un contexto que cada vez se está sentando más con el tema de la pandemia, ¿no? Y el concepto de revitalización sindical es lo que justamente a ellas las empuja a poder, digamos, luchar en las calles, que es permanentemente donde la encontramos a ellas gestando la justicia social que vienen realizando, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Gracias. No, no, tengo el cronómetro ahí y lo paré. Muy bien, gracias. Muy interesante. ¿No sabes nada, no sabes nada de Jazmín? Ah, sí, a ver, voy a avisarla un momento. Sí me dijo que iba a entrar un momento. Voy a Bueno, llamarla, por esperamos favor. un ratito, Sí, si no le llamo podemos... y comunico, por favor. Bueno, Sí. bueno. En caso de que hubiera problemas, yo tengo hecha una síntesis del trabajo de ella para contarles, Bueno, porque es muy interesante realmente. genial. Sí, creo que lo sistematicé más que al mío, incluso. Me comunica que ha tenido un percance muy fuerte y no va a poder estar Bueno, presente. Creo que, Claudia, tal vez tú puedes continuar. Gracias. bueno, si querés, podemos empezar entonces ahí los cruces o los comentarios. Y si querés, arrancamos por vos, Claudia, y comentás ahí lo que Bien, habías observado del trabajo de Jazmín. bueno, ¿me escuchan? Sí, no me veo, a ver, sí, porque me cambio mi pantalla. Les quiero contar que el trabajo de Jazmín se llama Estrategias de las mujeres pequeño productoras agropecuarias frente a la precarización del trabajo en la cuenca baja del Valle del Urín. Yo escribí mi síntesis porque quería dársela, ofrecérsela también a ella porque le puede llegar a servir después la mirada de otro, pero bueno, con la intención, Tienen los mails, me parece. sí, Así que pueden seguir en bueno, entonces contacto. para ajustarme lo voy a leer. Dale. Con la intención de resaltar el contexto de tensiones y conflictos en la construcción de una economía alternativa por parte de quienes se ven afectadas y precarizadas por la racionalidad del capital, Jazmín Goicoechea Medina describe en su artículo el trabajo de mujeres pequeño productoras agropecuarias de los distritos de Lurín y Pachacamac en Perú y sus estrategias frente a la precarización. Estas comunidades viven la desaparición de la pequeña producción agropecuaria en un contexto de crecimiento urbano a partir de cambios de zonificación que reconvirtió el territorio de casas huertas y centros rurales a residencias de densidad media, como consecuencia del déficit habitacional urbano, produciendo despojo de viviendas y de terrenos de producción a muchas familias en beneficios del sector inmobiliario. Esto produjo la contaminación del suelo por basura,
del aire por la proliferación de vehículos y de aguas, producto de las aguas servidas, que son depositadas en el río o en los canales de riego que ellos utilizan, que el sector agropecuario del valle utiliza, provocando la precarización de la vida y la mercantilización de los bienes comunes como el agua y los suelos. En un marco de producción agropecuaria convencional, las mujeres venían desarrollando su trabajo con problemas respecto a la seguridad y a la soberanía alimentaria a causa del uso de agrotóxicos y por la contaminación propia de la ciudad, siendo además precarizadas por el monocultivo y los ingresos insuficientes. En este contexto, las mujeres que investiga Jazmín desarrollan estrategias que incluyen la agroecología, la organización y el comercio en ferias de productos orgánicos. La organización les permite cierta ruptura con la dinámica patriarcal, transitando de lo doméstico individual a lo colectivo agroecológico, permitiendo el reconocimiento de sus saberes y calificando positivamente su trabajo. Esto se ve materializado con la presencia de 2 organizaciones formales con basamento de red, una mixta pero sostenida principalmente por mujeres y una exclusivamente formada por mujeres. Por medio de ellas han logrado acceder a una certificación de sus productos, asegurando la calidad y el uso de productos naturales en el proceso de producción, los que luego son comercializados en ferias de productos orgánicos, cimentando el reconocimiento del trabajo de las mujeres y la valorización de lo local. En estas organizaciones se opera con relaciones de solidaridad, entendidas como códigos éticos de comportamiento, y de reciprocidad, como intercambio sin intermediación del mercado, penetrando a su vez en sus relaciones cotidianas con una ruptura de los roles de géneros que las situaban en lo privado y reorganizando sus responsabilidades de cuidado. Estas estrategias surgen en relación con el aseguramiento de la vida, la reapropiación del trabajo, la recuperación y fortalecimiento de lo local, como respuesta a la dinámica del territorio, de ese territorio ancestral que luego se vio invadido, y a la racionalidad individualista predominante. Pero no se dio como una ruptura, sino como una tensión en ese contexto y como una forma subordinada a estas lógicas, pero es una alternativa. Esta investigadora se hace preguntas que amplían el alcance de su investigación y propone nuevas investigaciones, y reconoce que ha sido necesario replantearse la forma de investigar y de construir conocimiento, en tanto que el abordaje del tema y de los casos estudiados le exigen una crítica al eurocentrismo y la separación entre el conocimiento académico y el conocimiento no académico, reconociendo la presencia de una economía viva como respuesta al impacto de las relaciones mercantiles que afectan integralmente a su territorio. Esto es en cuanto al trabajo de Jazmín, y quiero decir que me sentí muy identificada también con el trabajo que nosotros venimos haciendo, y por eso lo leí con mucha atención y entendí no solo la riqueza del aporte teórico que nos hace Jazmín a través de este trabajo, que es un trabajo de tesis, sino también otra mirada posible sobre el futuro próximo que puede tener lugar en nuestro propio territorio de trabajo. Así que quiero agradecer porque la verdad es que me resultó muy, muy gratificante esta lectura. Bueno, muy bien. Sí, se cruzan tanto tu trabajo como el de Jazmín, como cruzan ahí la variable territorial, el desarrollo local, y eso es tenían ese punto en común. No sé si quieren seguir con el otro cruce o hacerse comentarios sobre las Sí, exposiciones. además, Sí, dale. lo sorprendente también de esto es cómo se visibiliza finalmente el rol de las mujeres en los territorios, y sobre todo en los territorios más pobres, o en los territorios con mayor deterioro como producto del capitalismo, ¿no? Son las mujeres las que sostienen no solamente la vida, la producción y la reproducción de la vida en lo íntimo, en lo doméstico, sino que son las que sostienen las redes de la vida y la reproducción de la vida en toda la comunidad. Son las que hacen posible
también la recuperación de valores y de cuestiones vinculadas a la dignidad, a lo humano, al buen vivir. Esto creo que es importante destacarlo porque no siempre hablamos de esto. Recién hace unos pocos años es que comenzamos a avanzar en el reconocimiento del rol de las mujeres y de las mujeres, además, invisibilizadas históricamente por estar sumergidas en culturas estratégicamente invisibilizadas por el capital. Nada, eso quería decir. Sí, súper interesante. Sí, yo estaba pensando un poco, hago este comentario y después seguimos. El trabajo de las no reconocido, invisibilizado, de las mujeres en lo que es la economía popular también, ¿no? Como esas tareas de cuidado y sobre todo en estos barrios más vulnerables o esos territorios más marginales, como comentabas vos, Claudia, ese trabajo invisibilizado, pero que es clave para la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de la vida, pero que también, y retomando una de los puntos que vos habías mencionado sobre la presencia del Estado, que retoma cuestiones que debería hacerse cargo el Estado, ¿no? Ese trabajo en comedores, ¿no? Entre otras tareas de cuidados que realizan las mujeres en el ámbito de la economía popular. Hace poco, perdón que hago este comentario y las dejo a ustedes, pero me marcó mucho una entrevista que le hicieron a Ina Sánchez en el programa radial de Alejandra Berkovich, pero que comentaba esto, ¿no? Cómo estaba indignada por la política de transformar los programas sociales o los planes, como decía Sergio Massa, en empleo, porque ahí hay, en esa frase, de construir los planes en empleo, lo que nuevamente se cae en la invisibilización del trabajo que ya vienen realizando, ¿no? Las mujeres sobre todo, y esta necesidad de construir la propia noción de trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Muy, muy interesante y recomendable que está ahí. Sí, Radio porque en Cut. definitiva termina siendo, digo, este trabajo vinculado al desarrollo comunitario a partir de los planes del Estado, están construyendo o sosteniendo formas de vida propias de los territorios donde ese trabajo se ejecuta. Ese trabajo que en realidad no siempre es valorado ni considerado trabajo, como vos decís. Y esto de reconversión, el ruido que nos hace, sobre todo a los que estamos en relaciones del trabajo, es que lo que se está pretendiendo es subsumirlo a las relaciones mercantiles de trabajo, es decir, insertarlos en el mercado de trabajo donde su propio valor humano y su propio valor como fuerza de trabajo que en el territorio tiene un sentido, deja de tenerlo en otro contexto. No solo a nivel de calidad de vida y de posibilidades de precarización, sino de la pérdida de esa fuerza de trabajo en ese territorio. Entonces ahí aparece toda una trama de prejuicios y de definiciones que en nuestro lugar, en nuestro caso, se materializaron en las dificultades que tuvieron nuestros estudiantes para ayudarles a hacer los currículum vitae a mujeres trabajadoras de la economía familiar. Porque, ¿qué iban a poner en el currículum? Si no tenían antecedentes académicos, ni antecedentes de experiencia laboral, etcétera, etcétera. Ahí hubo todo un proceso de repensarnos como profesionales y y nuestro rol profesional como solucionadores de problemas sociales, porque más que solucionarlos los estábamos provocando, poniendo en esas cabezas problemas que no existían. Entonces, nos llevó también a reformular o a pensar en reformular planes de estudio completos y a insertar las nociones de economía del cuidado dentro de nuestras materias. Digo, todas las competencias de estas mujeres no las tienen otras, en otros territorios.
Y hay que saber mirarlas, descubrirlas, ponerles nombre y sistematizarlas para que ellas mismas puedan entenderse como productivas, proactivas y valiosas. Pero para eso tenemos nosotros que repensarnos profesionalmente, porque la verdad es que no estábamos por buen camino. Estábamos contribuyendo a todo lo contrario. Y esto que vos decís de vamos a pasarlo a ser trabajadores, ¿y ahora qué son? Digo, si va a ser el propio Estado el que continúe sosteniendo el cimiento básico contributivo. ¿Y qué va a pasar con esos espacios laborales que dejan el territorio? O sea, hay toda una cuestión ahí que está como pensada muy playita, muy superficialmente, y que nos invita a intervenir desde otros lugares. Bueno, y al margen les voy a dejar un link aquí en el chat para que puedan conocer nuestro trabajo y la cara de esas mujeres. Bueno, gracias. Gracias, sí, sí, muy... Bueno, la podemos seguir, pero si quieren, avanzamos ahí con los comentarios de Luciana, de Jazmín, si quieren agregar algo, y en todo caso, si nos queda un resto de tiempo, podemos seguir ahí reflexionando. No sé si quieren, quien quiera arrancar o comentar algo sobre... Si no pudieron leer, no hay problema, pero comentarios así sobre la exposición. Bueno, arranco yo. Dale. Sí, yo estuve leyendo el trabajo de Andrea. Bueno, como era un poco largo, no tuve tiempo para leer con detenimiento todas las páginas. Pero bueno, sí me llevó a pensar en varias cosas o a relacionarlo también con el trabajo que estamos desarrollando en nuestro equipo de investigación, que dirige Paula Varela, desde el cual hace algunos años ella fundamentalmente, junto a Mariela Cambiaso, están impulsando el estudio de la teoría de la reproducción social, de la perspectiva marxista de la teoría de la reproducción social en particular, pero también en sentido más amplio, desarrollos de Titi Bhattacharya, ciencia rusa, Susan Ferguson, la misma Paula Varela, también Nancy Fraser, algunos desarrollos. Y a mí me llevó a pensar en todo esto, ¿no? Porque justamente Paula, en un artículo suyo, plantea como 3 cuestiones que se intersectan para definir un poco, delinear la crisis de reproducción social actual en términos de Nancy Fraser. La feminización de la fuerza de trabajo, que sí, fundamentalmente, como vos señalás, en sectores mayormente que tienen que ver con las tareas de reproducción social, asalariada. La precarización laboral y la caída del salario real, que incide en la precarización de la vida que vos señalás de los trabajadores, y el ajuste de los gobiernos a servicios públicos como salud y educación, y cómo esto crea un contexto de mayor sobrecarga de trabajo para las mujeres y peores condiciones de trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Entonces, bueno, sí, me llevó a pensar esto, a relacionarlo con ese marco y si quizás te servía como para incluir en tu trabajo. Y también una autora marplatense que se llama Romina Cutuli, que hace ya muchos años viene trabajando el cruce entre género y trabajo, y en los últimos años se abocó fundamentalmente a las trabajadoras de servicio doméstico. Entonces, por ahí es otra autora muy interesante que también vincula la reestructuración capitalista neoliberal y la flexibilización laboral y precarización laboral con la mayor inserción de las mujeres en estas últimas décadas. Entonces, como para problematizar, justamente las mujeres se insertaron masivamente en el mercado de trabajo cuando deja de primar derechos laborales asociados al trabajo que sí fueron características de décadas anteriores. Bueno, eso por un lado.
Y bueno, como en el trabajo está el marco teórico y el estado del arte, los objetivos, hipótesis, y no está los instrumentos y los resultados, bueno, justamente mi pregunta es, bueno, ¿qué dimensiones se tomaron en cuenta para la elaboración de instrumentos y qué resultados a grandes rasgos obtuviste en cuanto a las estrategias sindicales que les permitieron a las mujeres mejorar sus condiciones de trabajo y la conciliación entre trabajo remunerado y no remunerado? Muy interesante. Sí, María Luciana, gracias. Gracias por tus aportes. Sí, primero tal vez abordar un poco el tema de la reflexión también que hacía Claudia, ¿no? Creo que primero en torno al tema de que podríamos, o sea, vernos tal vez acá ahorita en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos inmersos en esto de la pandemia, ¿no? Que la pandemia, digamos, ha desmantelado o también nos ha permitido ver, en el caso de Perú, digamos, una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Digámoslo así, en el sistema de cuidados reflejado, por ejemplo, ya viene la agricultura familiar, que es la principal, lo que mantiene a Lima, lo que mantiene al Perú, y me refiero a Lima porque esta mirada centralista no se termina, no se acaba de seguir reproduciéndose en nuestra sociedad, pero estas otras miradas alternativas y el giro a la izquierda, llamémoslo así, que también se ha permitido dar en este momento en Perú, que tiene todos sus reveses y todo esto, pero digamos que lo principal viene a ser cómo lo que estructuralmente hemos ido dejando de lado, como por ejemplo el tema de la agricultura familiar, que se ha ido debilitando durante el tiempo, ¿no? Y que alternativas como la agroecología que han ido apareciendo, como el tema también de la organización sindical, que a través del tiempo también se fue dando, pero que se fue debilitando también esto a posterior de los 90, fue necesario en este momento de crisis y de precariedad, ¿no? Fue necesario y que nos volvemos a replantear también si es que vamos digamos, cuán necesario nos hace poder regresar a este tipo en la que anteriormente tal vez, digamos, regresando o tomando el tema del Perú, el tema, por ejemplo, prehispánicos, ¿no? Donde el buen vivir o también el concepto que actualmente también es muy necesario poder considerarlo, ¿no? Como podríamos tal vez considerar a Buenaventura de Sousa cuando mencionaba el tema, ¿no? De las otras alternativas que es necesario poder plantearnos actualmente, ¿no? Y considerarlos, cuán necesario se vuelve en este momento en la que muchas veces le hemos dado la espalda, ¿no? Y no ha estado reconocido, digamos, por políticas del Estado, como también muchas veces dentro de miradas o dentro de una verticalidad que podamos tenerlo, ¿no? Entonces creo que esto nos permite para, de una forma u otra, generar esta horizontalidad y también una investigación, acción que recupere estas voces, pero más que todo también lo ponga en el sentido de la práctica, como lo mencionaba Claudia, ¿no? Entonces, bueno, eso para poder hacer, digamos, complementar lo que mencionaba ella. Y ahora respondiendo a través de la pregunta de María Luciana en torno al tema de la discusión de los resultados y tal vez algunas, digamos, lo que he podido avanzar respecto a esto en mi trabajo de investigación. Sí, como lo mencioné, este es un trabajo que inició en mi etapa universitaria, una experiencia, digamos, de ellas mismas, ¿no? Que visibilizaron su problemática a través de la toma de las calles, en pocas palabras, fue así. Y esta sensibilidad que tuvimos en ese momento muchas personas de poder ver qué es lo que estaba sucediendo, que mujeres salían sin importarles absolutamente nada, pero, o sea, sus propias vidas poniendo en riesgo, qué es lo que estaba pasando en ese momento, que ellas mismas ya no ponían en cuestión los trabajos atípicos que existían en nuestro país, ¿no? Entonces, es así que definitivamente, pues, en la actualidad vengo conversando con ellas, venimos dialogando y bueno, participando en las cuestiones que
se requiere según las necesidades que también he venido explicando, ¿no? Y he podido dar ciertas aproximaciones a partir de entrevistas a profundidad que he podido tener con ellas, a partir de observación participante también, que se ha venido gestando, y entrevistas semiestructurales como también se ha venido dando. Sin embargo, como mencioné, esto es algo que está en constante construcción y todavía está en proceso de culminación, está en proceso de tener una mayor rigurosidad, porque esto aún no se ha culminado, es un trabajo que está en proceso de desarrollo y que definitivamente por eso es que lo que me dice Luciana nutre mucho al trabajo que aún estoy haciendo, ¿no? Y que me aproxima a poder ver las dinámicas que en ellas y en su espacio laboral se vienen generando, que no solamente es, digamos, su espacio laboral son las calles, y las calles también reflejan esa mirada androcéntrica que se tiene, una construcción en la que el derecho a la ciudad y el derecho a los cuidados se ha dejado de lado, ¿no? Entonces, creo que esa mirada es oportuna ir tejiendo, pero mediante una conversación constante con ellas, ¿no? Que son justamente las protagonistas de esto, ¿no? Gracias. Buenísimo. Bueno. Bueno, muy bien. No sé si Andrea querés hacerle un comentario a Luciana o sobre lo que expuso. Sí, sí, la participación de Luciana ha sido, bueno, definitivamente muy nutritiva por el tema, primeramente, la recuperación de de las empresas, de los trabajos, ¿no? Los centros laborales. Y esta recuperación también nos ve enmarcados, por ejemplo, me dio una curiosidad bastante en el tema de cómo ahora, en la actualidad, el tema de la pandemia, qué retos ha generado para poder, digamos, replantearse y responder frente a estas nuevas dinámicas que están apareciendo, qué nuevas dinámicas pueden estar dándose o gestando, y también cómo ellas, principalmente las mujeres, cómo pueden estar respondiendo frente a ello, y cómo también el concepto y la práctica de la recuperación de esto puede estar dándose, ¿no? O formándose ante esta coyuntura que estamos pasando actualmente, ¿no? Entonces creo que esa sería la primera duda que tengo respecto a eso. Bueno, sí hay resultados generales en relación a las recuperadas en pandemia y después resultados particulares de los dos casos que presento acá, que son mis casos de estudio en este momento. Bueno, y lo voy a decir simplemente con mis casos porque expresan la visión general, y es que, bueno, por un lado, una de las estrategias en la pandemia de las recuperadas que la tomó Madi Graf es la reconversión productiva, orientada a necesidades sociales y sanitarias en base a la pandemia. Como ellos en el sector gráfico ya tenían poco trabajo, también porque es un sector en caída, que ya venía en caída antes de la pandemia, comenzaron a fabricar alcohol en gel y actualmente comenzaron a fabricar bolsas de tela y papel reciclable, ampliando el rubro que venían trabajando en la fábrica gráfica. Y esta modalidad también se implementó en otras empresas recuperadas de Neuquén y de Mendoza, en donde se pusieron a confeccionar ropa para los trabajadores de la salud y también alcohol en gel. Y en el caso de Graucop, como es una fábrica que produce alimentos, porque son conservas de pescado, estuvieron sin trabajar unas semanas iniciales de la pandemia, de cuando fue acá el inicio de la cuarentena, pero enseguida pudieron retomar el trabajo. Y esta es una fábrica recuperada que no es autónoma, digamos, porque no han podido. El sector pesquero es un sector donde predomina el capital transnacional y las grandes empresas que tienen integración horizontal y vertical. Entonces, ellas no solamente no podían conseguir compradores, sino también se les dificultaba conseguir materia prima para procesar. Entonces, después de varios años que estuvieron al borde de dejar de existir como fábrica recuperada, optaron por ser contratadas como cooperativa por una empresa marplatense que les provee la materia prima, algunas maquinarias que ellas no tenían, y les compra la producción. Entonces,
Ellas lo que mantienen es el cierto control del proceso de trabajo, porque hay un grado de autonomía, hay un solo representante de la empresa en la planta que está supervisando, pero también la cooperativa tiene sus propios supervisores, y la cooperativa es quien contrata a todas las trabajadoras y trabajadores que se integraron después de la recuperación, y que algunos son trabajadores permanentes y otros son temporarios, y son las mujeres de la cooperativa las que efectúan esta contratación. Pero han podido seguir trabajando por el rubro en el que se dedican, que no descendió en su producción durante toda la pandemia hasta la actualidad. Bien, bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas que se hicieron. La idea es un poco también generar ahí el intercambio entre nosotros. Tiene la jornada siempre del ideal, ¿no? Estas jornadas en específico tienen esta idea más que nada de intercambio y de continuar pensando trabajos que están en curso, ¿no? No sé si hay algún comentario más que quieran realizar. Yo como que no vengo a decir nada nuevo, ¿no? Con algunas cosas que me anoté, pero algunos puntos que me vuelven a recordar, ¿no? Lo que viene a aportar la perspectiva de género, ¿no? La importancia de tener una perspectiva de género y cuán disruptivo es, en tanto pone en cuestión muchos conceptos anclados, naturalizados, ¿no? Decíamos mención el concepto de trabajo, el territorio, pero también con los aportes de Luciana y de Andrea, ¿no? También el mismo sindicato, las prácticas sindicales, pero también la propia organización sindical, ¿no? Estas expectativas o qué es lo que las concepciones sindicales que tenían las trabajadoras ahí en las empresas que estudió Luciana, un poco ahí marcadas por la experiencia y por la trayectoria sindical de las diferentes empresas recuperadas. También llama la atención ahí sobre la importancia de los sindicatos en los lugares de trabajo y también, ¿no? Poniéndole la perspectiva de género, ¿no? La importancia de trabajadoras o de representantes, activistas sindicales en los lugares de trabajo, ¿no? Como ahí abro paréntesis, ¿no? Pero como un activismo sindical en los lugares de trabajo de Madigraf hizo la diferencia con respecto al otro caso, ¿no? Sobre qué es lo que se piensa que es el sindicato, qué debería ser el sindicato, pero también qué es, ¿no? Qué es el sindicato un poco para... Lo digo pensando en este concepto de Hyman, de cosificación, ¿no? De dónde está el sindicato, ¿no? Yo siempre me gusta preguntar, ¿dónde está el sindicato? ¿Está en la burocracia, como mencionaban ahí, retomaba Luciana, o en cada trabajador o en cada agrupación de trabajadores, ¿no? Bien, eso es un poco lo que me anoté. Nuevamente digo, no digo nada nuevo, pero como cada ponencia como reafirma lo disruptivo que implica las perspectivas de género, las perspectivas feministas, cómo se ponen en tensión varias cosas, inclusive, lo mencioné antes, lo productivo, los modos de producción, como que va avanzando diferentes aspectos, diferentes conceptos y los pone en cuestión, ¿no? Nos lleva a interrogarnos sobre esos conceptos, ¿no? Así que, bueno, no sé si no hay algún comentario o, no sé, lo que quieran, si no podemos ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por la apertura, la participación a las jornadas. No, por nada, por nada. Muchas gracias y un gusto haber compartido con ustedes y haber podido aprender en este contexto a partir de las experiencias que han investigado cada una en su lugar.
Igualmente, muchas gracias a todos. Bueno, las invitamos a seguir ahí, tienen el programa de las jornadas del eje también específico y nos estamos viendo. Muchas gracias por participar. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, buenos días.